Pues sí, de algunas, no todas, pero sí. Bueno, entonces pues vamos a ver el día de hoy de qué tratan. Y pues bueno, mucha gente pues hace referencia a alguna de ellas o a varias en el transcurso de una plática normal, ¿no? Podría decirse. Entonces, pues bueno, vamos a ver de qué tratan un poquito. Entonces, la pregunta 19, la leo. Dice, cuando un bat de béisbol le pega a una pelota, pues también la pelota le pega al bat. De forma que en un instante ambos aplican una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto, cumpliéndose. Y bueno, nos ponen las 3 leyes de Newton. Hizo aparte la ley de la gravitación universal, que también pues por eso se le conoce o es bastante famoso Newton. Pero bueno, vamos a ver entonces las leyes de Newton. ¿No? ¿Manda? Recibe una reacción. Por toda acción recibe una reacción. Esa es la tercera. Esa es la tercera ley de Newton, efectivamente. Déjame le subo al volumen porque creo que se bajó. Y Ay, es que esta cosa no carga mis. no chambea. No. Pero a ver. Uy, ahora el mío es el que no chambea. Ay, aquí estás. Ups. No, esto no es. Entonces, bueno, como te comentaba de las leyes de Newton, entonces la primera ley de Newton, aquí está en el apunte entre comillitas, dice, cualquier objeto que se encuentre en movimiento rectilíneo uniforme o en reposo se mantendrá en ese estado hasta que haya una fuerza externa que lo saque de ese estado. Pues, por ejemplo, tú estás ahorita sentada frente a la computadora. Pues te vas a quedar ahí, ¿no? A menos de que haya una fuerza externa que te quite, por ejemplo, que llegue alguien y te saque la silla o que te den ganas de ir al baño. Eso es una fuerza externa que te saca de donde estás ahí. Esa fuerza externa pues es producida por alguna necesidad o por que alguien llegue y te empuje o que tiemble, ¿no? Algo así, y hay una fuerza externa que te saca. Mande. Discúlpeme que la moleste. Dime. Pero yo no tengo solamente el temario, no tengo... ¿Dónde estaba lo de mate? Está antes, creo. Es Ciencias experimentales, ¿verdad? Ajá, ciencias experimentales, página 49. 49, ok. Prosiga, disculpe, ¿eh? Okidoki, no te preocupes. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que dice la ley. Ahora, imagínate que avientas una pelotita a rodar por el suelo, derecho, ¿no? La avientas hacia el frente, le das una patada o lo que sea. Entonces, en ese caso, el objeto está en movimiento. Entonces, lo que dice la primera ley de Newton es que va a continuar así hacia el frente hasta que haya un objeto o una fuerza que lo saque de esa dirección. ¿Eso qué significa? Bueno, nosotros en la vida real sabemos que si aventamos una pelota, pues a lo mejor se va a detener, ¿no? ¿Por qué se va a detener? Porque la pelota hace fricción contra el suelo y entonces con el tiempo, pues esa fricción va deteniendo su movimiento hasta que se pare. Esa es una. Entonces ahí hay una fuerza externa que detiene a la pelota de que siga rodando. La otra es que obviamente choque contra la pared o choque contra algo y pues cambie de dirección o se detenga. Y la otra es que choque otro objeto con ella y también la saque del movimiento rectilíneo que tenía. Entonces, pues básicamente eso es lo que nos dice la ley. Si un objeto, le repito, cualquier objeto que se encuentre en movimiento rectilíneo, o sea que se esté moviendo hacia el frente como una pelota que avientas. Uniforme significa que no aumenta o disminuye su velocidad. Esto es como si no hubiera fricción contra el piso. Entonces, si aviento una pelotita y esta empieza a avanzar, pues
no va a cambiar su dirección a menos de que haya una fuerza externa. Esta fuerza externa puede ser la fricción con el piso, puede ser que choque contra algo o que alguien le dé una patada. O bien, si está en reposo, por ejemplo, si tú estás ahorita sentada o un objeto, no sé, está en tu cocina, un plato lleno o una taza de café, lo que sea, pues no se va a mover, así se va a quedar, ¿no? Hasta que haya algo externo, una fuerza externa que lo saque de ese estado. Entonces, pues básicamente la primera ley de Newton nos dice que no hay fantasmas porque los objetos pues no se van a mover solitos, hasta que haya una fuerza externa que los mueva, si no, pues no se van a mover, ahí se nos van a quedar. Eso es lo que dice la primera ley de Newton. Junto con esta ley también hay otro concepto que hay que tener en cuenta, que es la inercia. Entonces, aquí está el concepto, es una propiedad que tienen los cuerpos para oponerse al movimiento si están en reposo o de continuar en movimiento al pasar el reposo. Por ejemplo, ¿qué tienes? ¿Tienes coche o tomas camión, Uber, algo así? Uber. Uber, ok. Entonces, pues imagínate que estás, bueno, te acabas de subir al Uber, ¿no? Acaba de llegar por ti, te subes. Ahí tú estás en reposo, el auto también está en reposo. Cuando va a empezar a avanzar, obviamente el auto se pone en movimiento, pero tú se supone que sigues estando en reposo, ¿no? No te andas moviendo adentro del coche, se supone que estás sentada. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Cuando el coche empieza a avanzar, tu cuerpo se va hacia atrás. ¿Por qué se va hacia atrás? Por inercia. Por inercia. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se opone al movimiento, o sea, trata de mantenerse quieto. Aunque el coche pues está empezando a moverse, entonces para evitar o para, pues sí, para igualar las fuerzas, porque el coche está jalando hacia enfrente, tu cuerpo tiene que jalar hacia atrás. Entonces por eso es que tu cuerpo se va hacia atrás cuando empieza a moverse, en este caso el coche, ¿no? También pasaría en un camión o en lo que sea. Y al contrario, ¿no? Cuando hay un alto, hay un semáforo, el coche se detiene, entonces tu cuerpo se va hacia adelante. También porque es por lo mismo, tu cuerpo trata de continuar en el estado en el que está, que ahora está en movimiento, porque pues ya se puso en movimiento el auto. Entonces tu cuerpo trata de mantenerse ahora en movimiento, pero el coche se detiene, entonces pues tu cuerpo se va hacia adelante tratando de mantenerse en movimiento. Entonces, bueno, eso es lo que le pasa a la materia cuando empieza a moverse o cuando se detiene. Trata de continuar en el estado en el que se encuentra y a eso se le llama inercia. Por ejemplo, el truco que hacen cuando ves que está una mesa servida con manteles y copas y platos y todo, y agarran rápidamente y le quitan el mantel. Eso pasa por inercia, porque los objetos tratan de mantenerse, están en reposo, ¿no? Todas las cucharas, las copas, todo está en reposo. Entonces tratan de mantenerse en ese mismo estado, y cuando le quita uno el mantel no se dan cuenta de que si se lo quita rápido, no se dan cuenta de que se los quitaron y se mantienen en reposo. Entonces a esa propiedad se le llama inercia, de que los objetos, si están en reposo, tratan de mantenerse en reposo, y si están en movimiento, mantienen o tratan de mantener ese estado. Bueno, esa es la primera ley de Newton. Hasta aquí. Rápido. Ajá. Dime. No, de esta no la tengo área de comunicación hasta el último y solamente viene la de química. Ahí en química, busca la pregunta 19. ¿En química? ¿No estábamos en física? Es que no viene aparte, viene junto, viene ciencias experimentales, pero ciencias experimentales incluye 4, que es física, química, geografía y biología. Y empieza por química, y luego sigue física, y luego biología, y hasta el último geografía. Entonces ahí en ciencias... le pega una pelota sí. Ahí empieza física. Es que está como todo junto.
pero sí vienen así separadas. No muy bien, pero vienen separadas, o sea, de la pregunta 19 hasta la que veamos, no sé cuál, es lo de física. Es hasta la pregunta 36 física, de la 19 a la 36. Perfecto, Miss. Sale. Entonces ya. Va. Ahora, vamos a ver bueno, de la primera ley, ¿alguna otra duda? No, Miss. Entonces, repite conmigo. Todo cuerpo trata de mantenerse en movimiento o en reposo, en resumidas cuentas. Ajá, trata de mantenerse en movimiento o en reposo. Mantenerse en movimiento o en reposo. Básicamente eso es en pocas palabras lo que dice la primera ley de Newton. O estos dos rengloncitos. Ok. Ahora, segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es la única que tiene fórmula. Entonces, generalmente es la que se va a utilizar para resolver problemas con números, pues. Si no, pues no. Entonces, segunda ley de Newton. Esta es la fórmula. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué nos dice esta fórmula? Que la fuerza, por ejemplo, si tú le das un golpe a alguien, va a depender de tu masa, de cuántos kilos pesas, y de la aceleración, qué rápido estiras el brazo, qué tan rápido puedes así estirar el brazo. Entonces, de eso va a depender tu fuerza, de la masa del objeto y de la aceleración. Entonces, pues por eso es la razón de que, no sé si has visto las películas de detectives y eso, los CSI y cosas de esas, que siempre pues manejan que la fuerza de una mujer pues no es tanta como para, por ejemplo, arrastrar un cadáver o cargar a un muerto o algo muy pesado. ¿Por qué? Porque la masa de las mujeres generalmente es menor que la de los hombres, y eso hace que también la fuerza sea menor. Entonces, bueno, esta es la fórmula. Fuerza igual a masa por aceleración. La F es fuerza. Las unidades de la fuerza son los newton. Newton pues porque él creó las leyes de Newton y se representan con una N. La M obviamente es masa. Sus unidades son el kilogramo, ¿sale? No gramo, no tonelada. Haz de cuenta que todas las unidades tienen como una básica, y de ahí hay múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, para medir longitud, la básica es el metro. Hay múltiplos que son más grandes, por ejemplo, múltiplo sería el kilómetro, y hay submúltiplos que son más pequeños, como por ejemplo los centímetros o los milímetros. Pero la básica es el metro, digamos que es la que está en medio, y hay más grandes y más pequeñas. En el caso de la masa es el kilogramo. Ay, el de los tamales, deja que pasen los tamales. Ahí ya se va. Entonces, en el caso del kilogramo, en el caso de la masa es el kilogramo, y el del kilogramo hay tonelada, que sería el múltiplo, y más pequeñitos serían los gramos. También eso hay que aprendérselo. Para el tiempo es el segundo, la básica, y hay más grandes como la hora, el día, el año, y más pequeños como el milisegundo o algo así. Entonces, pero bueno. La aceleración, sus unidades son así, metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, aquí está lo que dice el enunciado de la segunda ley. Dice que la fuerza aplicada a un objeto es directamente proporcional a la masa y a la aceleración que se le proporciona a un objeto. Por ejemplo, si tú quieres mover tu celular de la mesa, pues para levantarlo tienes que ejercer la fuerza mínimo de la masa, ¿no? Para levantarlo nomás tienes que ejercer la fuerza debida a la masa, porque todo objeto tiene una masa y siempre está dirigida hacia abajo. O sea, si tú quitas la mesa, tu celular se va a caer al suelo. Siempre está dirigido hacia abajo. Eso es la gravedad, ¿no? La famosa gravedad. Entonces, para que uno pueda levantar un objeto, un libro, una taza, la computadora, el celular, la calculadora, lo que sea, tenemos que
hacer mínimo la fuerza debida a la masa del objeto. Y de ahí ya depende de la aceleración, es qué tan rápido lo queremos mover de un punto a otro. Si lo quiero mover muy rápido, mi celular de un punto a otro, tengo que hacer una fuerza mayor. Si lo quiero mover lento, hago una fuerza menor. Y bueno, esta ecuación tiene muchas implicaciones, porque por ejemplo, cuando haces ejercicio, entre más rápido te muevas, entre más aceleración tengas, o sea, entre más rápido hagas las cosas, vas a hacer más fuerza, y para hacer más fuerza tus músculos van a quemar más calorías. Si a la hora de que caminas o haces ejercicio lo haces lento, no vas a usar tanta fuerza, por lo tanto tus músculos no van a quemar tantas calorías. Entonces es muy importante esta ley y pues bueno, tiene implicaciones en todo, ¿no? Un coche, por ejemplo, que también va, entre más, por ejemplo, un coche pesa aprox 1 tonelada o un poquito menos. Esa sería la masa. La aceleración, pues tú sabes que si hay un coche que va pero súper rapidísimo, más de 150 kilómetros por hora, y choca, se anda desbaratando. ¿Por qué? Porque la masa, pues la masa es, te digo, más o menos 1 tonelada o un poquito menos. Los nuevos, como son casi de plástico, pesan como 800, 900 kilogramos. La aceleración, entre más rápido vaya, el golpe que se dé va a ser demasiado fuerte. Va a ser muy fuerte y pues se anda desbaratando. Si no va tan rápido, si va a 100, a 80 kilómetros, no sé, que no vaya tan rápido, pues no va a ser tan fuerte el golpe. Y si va muy lento, la aceleración es qué tan rápido va. Si va muy lento, pues igual y no le pasa nada, ¿no? Entonces, esta fórmula se aplica para muchos casos. Importante. Pero bueno, entonces, según la ley de Newton, en pocas palabras, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Nada más, así lo puedes dejar como está la fórmula. Entonces, a ver, lee la fórmula esta, fuerza igual a masa por aceleración. Okidoki. La masa es lo que pesa el objeto y la aceleración, qué tan rápido se mueve. Ahorita vamos a ver otro concepto que es velocidad y a establecer la diferencia entre velocidad y aceleración. Y bueno, finalmente la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es la que uno dice, es como el karma, ¿no? Que dices que si haces cosas malas, se te va a regresar. Y bueno, dice, a toda acción corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. Entonces, igual creo que aquí me falta la coma, por eso me lo marca. Igual, pero en sentido contrario. Entonces, ¿te acuerdas del karma? Cuando veas la tercera ley de Newton, entonces todo lo que tú hagas se te va a regresar igual, ¿no? Igual, pero en sentido contrario. Entonces, esta ley, bueno, en el sentido físico, ya no metafísico, aplica de que, por ejemplo, si tú tienes una mesa y arriba de esa mesa hay un libro, para que el libro no se hunda, o sea, la mesa tiene que ejercer una fuerza igual al peso del libro. Si la mesa no ejerciera esa fuerza igual, el libro atraviesa la mesa y se cae al suelo. Entonces, por ejemplo, ahorita si estás sentada en una silla o en el escritorio está tu computadora, la silla está sosteniendo o está haciendo una fuerza igual a tu peso. De lo contrario, tú te caes de la silla, ¿no? Se abriría de patas o se rompe la silla o la atraviesas y te vas para abajo. Entonces, para que los objetos pues estén en una mesa o te puedas dormir tú en tu cama o te sientes en una silla, esos objetos tienen que ejercer una fuerza igual pero en sentido contrario. ¿Por qué? Porque a la hora de que tú te sientas, tu peso va para abajo por la gravedad y entonces el objeto, la silla, la mesa, lo que sea, tiene que ejercer una fuerza hacia arriba. Entonces, por eso es igual. En sentido contrario, porque el peso de los objetos va para abajo y tú la mesa o la silla está ejerciendo la fuerza hacia arriba. A ver si encuentro
imágenes interesantes aquí. Yo me acuerdo que había hecho unos diagramitas. Y pues bueno, esa es la tercera ley de Newton. A ver si lo vemos aquí. Movimiento, fuerza normal. Aquí, segunda ley de Newton. Creo que aquí. Entonces, bueno, ahorita te muestro algunas imágenes. Aquí, mira, por ejemplo, no, porque aquí, por ejemplo, esta es una mesa, imagínate que esto es una mesa y aquí hay un libro arriba de la mesa. Entonces, el peso del libro está dirigido hacia abajo. ¿Por qué? Porque si no estuviera la mesa, pues el libro se va para abajo y se cae al suelo. Entonces, el peso siempre de los objetos va a ser una fuerza que está dirigida hacia abajo. Y entonces hay una fuerza que detiene al libro. A esa fuerza es esta, que es la normal y que va para arriba. Y entonces el objeto se mantiene en equilibrio. Por ejemplo, así, si yo tengo una rampa inclinada, entonces el peso del objeto va hacia abajo. Es una flechita que va hacia abajo, pero lo está sosteniendo la rampa para que no, pues, no lo atraviese, ¿no? Y se vaya al suelo. Entonces eso hace una fuerza perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados de la superficie donde esté el objeto, ¿no? Aquí está jalando el árbol, bueno, este objeto está detenido de un árbol, entonces pues es el mismo caso, nada más que tenemos acá otra fuerza que lo está jalando. Este ejemplo es como una pelota que queda entre un tejado o algo así. Entonces la pelota pues siempre va a estar su peso dirigido hacia abajo, pero está siendo sostenido por estas dos superficies y cada una proporciona una fuerza igual, pero en sentido contrario. O por ejemplo cuando estamos, bueno, es que aquí no aplicaría porque aquí no hay una superficie, pero por ejemplo si se está cargando algo, con por ejemplo la ropa cuando la tiendes en el tendedero, va hacia abajo el peso de la ropa, pero está siendo jalada o está manteniéndose pues, tendida en equilibrio por el cable, ¿no? Por el lazo que es el que la está deteniendo. Entonces estas serían las fuerzas. Y bueno, en cualquier caso, pues se cumple la ley de Newton. Esto ya está más complicado. Pero bueno, entonces esa es la ley de Newton, la tercera ley de Newton. Esta está más sencillita. A toda acción corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. A ver, ¿qué dice la tercera ley de Newton? Toda acción corresponde a una reacción igual, pero en sentido contrario. Entonces, vamos a regresar al problema 19, que dice, cuando un bat de béisbol le pega una pelota, también la pelota le pega al bat. Por eso es cuando te dan cuando están jugando los chamacos ahí pelota y que te dan un pelotazo, te duele. ¿Por qué te duele? Porque la pelota te pega a ti. ¿Por qué? Porque va con una fuerza. Va con una fuerza, no digo que esta sea la ley, pero va con una fuerza y la pelota tiene un peso y depende de qué tan rápido vaya el pelotazo que te den, pues va a ser lo que te va a doler, ¿no? Va a ser la fuerza con la que te va a pegar. Entonces, otra vez, cuando un bat de béisbol le pega una pelota, también la pelota le pega al bat, de forma que en un instante ambos aplican una fuerza de igual magnitud y dirección, o sea, la pelota le pega al bat y el bat le pega a la pelota, entonces son opuestas, o sea, en sentido opuesto, cumpliéndose. Y bueno, aquí ya podrás ver la respuesta, sería la tercera ley de Newton, porque los dos se pegan al mismo tiempo, pero llevan direcciones opuestas. Entonces, bueno, este fue el tema de leyes de Newton y bueno, aquí está en el documento. ¿Alguna duda de aquí? No, por el momento.
Siguiente, dice, cuando un cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme, ¿sucede qué? Y tenemos estas opciones. Primero vamos a ver lo que es un movimiento rectilíneo uniforme. Su nombre lo indica, rectilíneo. Va en línea recta, o sea, no va curveándose o en zigzag o nada, va en línea recta. Eso es, y uniforme es que no cambia su velocidad. Eso es un movimiento uniforme. Por ejemplo, cuando luego vamos en carretera, que de repente, pues no sé, vas en el camión, que no vayas manejando tú, porque si no, como que sí vas viendo la velocidad, pero así como en un camión o en un tren, no sé, un avión, y no sientes, de repente llega así un punto en el que no sientes que te mueves, y pues si no es porque volteas a la ventana y ves que el paisaje va moviéndose, pues no se siente ese movimiento. En ese momento estás en movimiento uniforme. ¿Por qué? Porque no está aumentando ni disminuyendo la velocidad. Entonces ese es el movimiento rectilíneo uniforme, como cuando vas en una carretera recta, pues, para que no sé, porque si hay una curva, tu cuerpo se hace hacia el lado donde va la curva, ¿no? Entonces, no, rectilíneo, línea recta y no cambia de velocidad. Entonces, es un movimiento que se da en una trayectoria recta y no cambia la velocidad. La velocidad es constante, eso significa que no cambia. Otro ejemplo de donde estamos en velocidad constante, pues el planeta, ¿no? El planeta va moviéndose a una grandísima velocidad. No me acuerdo ahorita la velocidad a la que se mueve el planeta, pero no lo sentimos. No lo sentimos porque es constante. Vamos a ver la velocidad del planeta, pero es una velocidad grandísima, velocidad del planeta. Entonces, como es una velocidad constante, fíjate, 107.280 kilómetros por hora. Es la velocidad a la que va el planeta, ¿no? La Tierra, la pelotota, moviéndose en el espacio. Entonces va a una velocidad grandísima. No la sentimos porque es constante, porque es la misma, y es como si fueras en el camión, bueno, arriba del camión, y va con velocidad constante, no se siente. Si por alguna razón, como en la película El día que la Tierra se detuvo, o algo así, si por alguna razón el planeta se dejara de mover, pues ahí sería una catástrofe, porque todo el agua, por ejemplo, el agua va a continuar moviéndose, el agua de las costas, va a continuar moviéndose por inercia, va a tratar de continuar el movimiento, entonces se nos inundaría toda el agua va a continuar en su estado de movimiento. El aire también, tendríamos vientos e inundaciones súper fuertes si se llegara a detener, cosa que no va a pasar, o es muy difícil de que llegara a suceder eso, gracias a Dios, porque si no. Entonces, pues ese también es otro ejemplo de velocidad constante. No sentimos el movimiento del planeta al estar girando alrededor del Sol. Bueno, ese es el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí ya entra la palabra aceleración. ¿Cuál es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Su nombre otra vez lo dice, rectilíneo, en línea recta, uniforme, que no cambia, pero ahora que no va a cambiar, la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Pues es cuando cambia la velocidad. Por ejemplo, tú te subes al Uber. En el momento en el que acelera, porque está quieto y va a empezar a avanzar, ahí hay una aceleración. Nada más en ese momento. Cuando ya agarra velocidad y viene un tope, se detiene. Ahí hay una desaceleración o una aceleración negativa. Ya pasa el tope, otra vez vuelve a acelerar. Entonces tenemos otra aceleración y luego, pues no sé, ahí pasa tantito hasta que llega, no sé, a la esquina y se detiene. Hay una desaceleración ahí para ver si viene alguien, ¿no? Y ya, no sé, pues continúa su camino, o a lo mejor hay un semáforo, se tiene que detener, etcétera. Entonces ese es el movimiento acelerado, cuando está aumentando o disminuyendo la velocidad.
Nada más ahí es la aceleración. Cuando no aumenta la velocidad, entonces pues es una velocidad constante, no cambia, que no cambia. Cuando ya salen a carretera, por ejemplo que vas en un coche, igual, y sales a carretera y la carretera está recta, pues ahí nada más hay velocidad, ya sea que vayan como a 120, 130, no sé. Eso es velocidad. Aceleración es cuando de repente hay un árbol caído en la carretera y te tienes que frenar. Entonces ahí hay sería una desaceleración o aceleración negativa porque tienes que frenar el coche. Ahí hay una aceleración. Vuelves, ya pasas el obstáculo o lo que sea y vuelves a acelerar. Ahí hay una aceleración. Vuelves a aumentar la velocidad. Mientras esté cambiando la velocidad, hay una aceleración. Y mientras esté constante, entonces se le llama velocidad. Entonces, en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es un movimiento que se da en trayectoria recta y hay un cambio en la velocidad. Y la aceleración, que es aumento o disminución, cuando vas arrancando y cuando te vas deteniendo. Hay un aumento o disminución en la velocidad y aplica aquí la segunda ley de Newton. Entonces, vamos a regresar a la pregunta que dice: cuando un cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme. Ay, ya llegó alguien más. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí. Entonces, no sé por qué hay una alerta, pero no hay nadie que quiera venir. Bueno, entonces continuamos. Regresamos a la pregunta. Cuando un cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la... vamos abajo. Con la segunda ley de Newton. Bueno, para que un objeto se mueva necesita una aceleración. O sea, si mi celular está en la mesa, pues no se va a mover a menos de que yo llegue y lo levante y lo aviente o lo mueva, ¿no? Entonces, ¿qué necesita? Que haya una fuerza mayor que cero. Si la fuerza es menor, el celular no lo alcanzo a levantar. O sea, es como si fuera un objeto muy pesado y la fuerza que yo le aplico no lo voy a levantar. Si la fuerza es igual, el objeto se va a quedar como volando, como si estuviera flotando. No se va a mover. Para que el objeto se mueva, la fuerza tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor que la masa que tiene el objeto. ¿Sí? Entonces, las opciones que tenemos es: la fuerza es igual a 0. Si la fuerza es igual a 0, el objeto se va a quedar como flotando. Como por ejemplo aquí, ¿no? Que tenía una revista. Aquí haz de cuenta que es un libro. Lo levanto. Para levantarlo tengo que aplicar una fuerza igual a la del libro. Igual. Ni más ni menos. Igual a la del libro. ¿Y qué va a pasar? Se va a mantener ahí como flotando. Ese es el inciso A. La fuerza es igual a 0. ¿No? Se mantiene ahí como flotando. ¿Por qué? Porque lo estoy levantando y también está jalándome su peso hacia abajo, que se quiere caer. Si lo suelto, se cae. La fuerza es mayor a 0. Que la fuerza sea mayor, pues ya significa que esa fuerza puede aplicarse para mover al objeto y se va a mover. Y si la fuerza es menor a 0, no alcanzo a levantar el objeto. Entonces es un objeto muy pesado y entonces la fuerza que yo aplico no es suficiente ni siquiera para levantarlo. Trato de levantar, pero no lo puedo levantar. Ese sería el inciso C. Y el inciso D dice que la fuerza es variable. Si la fuerza es variable, esto va a aumentar, va a disminuir, va a aumentar, va a disminuir, ¿no? Como que va a subir y bajar. Si la fuerza es variable. Entonces, bueno, igual ya viste la respuesta. Para que el cuerpo se encuentre en movimiento, pues la fuerza tiene que ser mayor a 0.
bueno, aparte dice movimiento rectilíneo uniforme. Si dijera acelerado, rectilíneo uniformemente acelerado, el inciso D sería la respuesta, porque al momento de que es variable, aumenta y disminuye la velocidad. Ajá. Pero como dice que rectilíneo uniforme, nada más, entonces la respuesta es que la fuerza debe de ser mayor a 0 para poder poner en movimiento al objeto. ¿Vale? Y repito, si dijera uniformemente acelerado, como el acelerado es un cambio en la velocidad, entonces una fuerza variable, ¿sale? Una fuerza variable, por ejemplo, hace que mi objeto suba, baje a la mesa, otra vez suba, otra vez baje, otra vez suba y otra vez baje. Entonces esto está produciendo una aceleración porque el objeto se mueve, se detiene, otra vez se mueve, se detiene, se mueve, se detiene y así está. ¿Vale? ¿Alguna duda de este problema? No, ¿Del 20? Todo claro. A ver si es cierto, ya que lleguen al examen. Esperemos, esperemos que sí, primero Dios. Deme un minuto, voy al sanitario, por favor. Claro que sí, eso es una fuerza externa. Ah, okay. Muy bien. Te espero. Ay, vamos a ver acá. Para que te rías por si ves la grabación. Si los fracasos amorosos fueran puntos del Infonavit, ya tuviera buen canto. Tienes que escuchar más a tu cuerpo. El cuerpo es sabio. Mi cuerpo, güey, ¿no se te antojan unos tacos? ¿Unos hot cakes? ¿Un elote? ¿Unas cervezas bien frías? Supuesto que quiero que encuentres a alguien mejor que yo. ¿Cómo no voy a querer que encuentres a alguien mejor que yo? Es más, lo vas a encontrar. Pero esa persona no te va a querer, porque esa persona va a querer a alguien mejor que tú. Listo, Miss. ¿Qué dijo de los puntos de Infonavit? Ah, era un meme para que te vieras cuando vieras la grabación. Ah, ok, bueno. Estaba leyendo un meme. Aquí. Entonces vamos con el ejercicio 21. Este es ya médico. Bueno, hay que resolverlo, no queda de otra. Dice, a un carrito de 2 kilogramos de masa, entonces fíjate, ahí ya nos empiezan a dar los datos. Masa M, 2 kilogramos. Se le aplica una fuerza constante de 3N. 3N son 3 newtons. Los 3 newtons es para medir fuerza. O sea, la fuerza se mide en newtons, eso lo tienes acá arriba, no tienes que tomar nota, aquí está. La fuerza se mide en newtons. La masa tiene que estar en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces eso ya lo tienes ahí arriba. ¿Dónde estoy aquí? Entonces, ok. Mira aquí. Entonces, a un carrito de 2 kilogramos, esa es la masa.
se le aplica una fuerza de 3 newtons. Entonces tenemos una F. Aquí está, una fuerza de 3 newtons. ¿Qué más dice? ¿Cuál es el cambio de velocidad del carrito después de 5 segundos? Aquí nos están dando el tiempo. Nos están dando un tiempo de 5 segundos. Aquí entre paréntesis nos dicen que no existe fricción entre las ruedas del carrito y el suelo. Esto nos lo dicen para que se apliquen las leyes de Newton. Si hay fricción, no aplica. Bueno, hay que echarle un poquito más de procedimiento, pero nos dicen para que lo resolvamos con leyes de Newton. Y entonces tiempo 5 segundos, que sería esta parte de aquí. Y bueno, nos dan estos datos, nos dan estos posibles resultados. Bueno, de las fórmulas que vamos a usar para resolverlo es esta, que es la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Apréndetela de memoria porque es muy útil. Y todas estas fórmulas que veamos en física se las tienen que aprender, porque pues no pueden sacar o llevar formulario o algo así, entonces hay que aprendérselas. Entonces, pues ahí todos los días en lo que vas en el Uber, dale un repasito a las fórmulas para que te las vayas aprendiendo, porque si no. ¿En serio no las dejan sacar? No. Nada más su calculadora y un lápiz, creo, y una pluma. Coma por si se equivoca. Y párale de contar. Entonces, en mate pues no vimos muchas fórmulas, no usamos tanto, pero aquí pues sí, no queda aquí otra. Hay que aprenderse todas estas fórmulas. Entonces es esta. Y la otra es esta. Aceleración es velocidad entre tiempo. Entonces, bueno, igual no lo vimos tanto. Esta es la fórmula de la segunda ley de Newton, así está estructurada. Estos son los datos que tenemos y bueno, lo que vamos a hacer ahorita es despejar a la aceleración. Entonces, ¿cómo despejamos a la aceleración? Ya lo habíamos visto en mate, pero con números. Ahora lo vamos a ver con letras. Esto es lo que quiero despejar. ¿Qué me estorba? La M. ¿Qué operación está haciendo? Aquí lo tengo. Está multiplicando. Entonces va a pasar con la operación inversa. ¿Te acuerdas cuál es la operación inversa de multiplicar? ¿Dividir? Exactamente. Entonces pasa del otro lado con la operación inversa, que es dividiendo, y por eso pasa la M de arriba, pasa para abajo y ya queda despejada volteamos la ecuación, nos queda aceleración es fuerza entre masa. Tengo la fuerza, aquí la tengo, y tengo la masa, así que voy a sustituir estos dos valores aquí para obtener la aceleración. Bueno, lo hice acá. Entonces 3 newtons de fuerza entre 2 kilogramos. Si hacemos esa operación, ahí me equivoqué, ventanita de recalc, que sería 3 entre 2, eso nos da 1.5. Entonces, si hacemos 3 entre 2, nos da 1.5. Este chorote que hice aquí es el desglose de unidades. Pero si tú te aprendes que la aceleración, acá arriba está, fíjate. Si tú te aprendes que la aceleración tiene unidades de metros sobre segundo al cuadrado, no te lo tienes que aprender. Ya va a tener esas unidades. Entonces aquí obtuvimos aceleración. Nos dio 1.5, pues ya nomás se le pone metros sobre segundo al cuadrado. Pero vamos a hacer el desglose. Por definición, así está definido el newton. Un newton es la fuerza que tienes que hacer para levantar 1 kilogramo y moverlo una distancia de 1 metro en 1 segundo. Haz de cuenta una botella de agua de 1 litro. La fuerza que tú tienes que hacer para levantar esa botella y moverla a una distancia de 1 metro en 1 segundo, esa fuerza que usaste es 1 newton.
Entonces imagínate la botella, la tienes que mover 1 metro y te tienes que tardar 1 segundo. Esa fuerza que usaste, así está definido el famoso Newton, que se utiliza para medir la fuerza. Entonces aquí el Newton, este de aquí, se sustituye por kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Me queda así el kilogramo. El 3 pues es este 3. Y aquí pongo todo esto, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y abajo los 2 kilogramos. Entonces, igual que lo hicimos en mate, lo que tienes arriba y lo que tienes abajo se cancelan. Entonces, este kilogramo de aquí se cancela con este de acá. 3 entre 2 da 1.5. ¿Y qué sobrevive? Metro sobre segundo al cuadrado. Y eso es lo que se pone aquí. Pero si te aprendes que la aceleración tiene unidades de metro sobre segundo al cuadrado, ya no hay que hacer esto. Nada más haces tu división, 3 entre 2, pues da 1.5. Y estas son las unidades. ¿Sale? Bueno, espérate. Ya no acabamos. Ya sacamos la aceleración. Pero lo que me piden no es la aceleración, sino que nos piden la velocidad. La velocidad del carrito después de 5 segundos. Para sacar la velocidad hay que despejar de esta fórmula la velocidad. Y esto ya nos va a dar la velocidad. Si te das cuenta, estas no son unidades de aceleración, porque aceleración son sobre segundo al cuadrado. Esto, metro sobre segundo, es unidad de velocidad. Entonces ya nada más hay que despejar de aquí la velocidad, sustituimos y con eso sí ya terminamos el problema. Entonces ya obtuvimos el 1.5. Ahora tenemos esta fórmula, aceleración es igual a velocidad entre tiempo. Hay que despejar la velocidad, que me estorba el tiempo. Como está abajo, está dividiendo. Operación inversa de dividir. Restar. No, dividir. Sumar. No. Multiplicar. Inversa de dividir. Pues la inversa de dividir es multiplicar. Ay, pendeja. Sí, Bueno. Perdón, mis. Ok. Entonces, como está abajo, está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Queda multiplicando a la... No importa si queda aquí o si queda A por T o T por A. Recuerda que la multiplicación es conmutativa, 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. Entonces, de abajo la pasas para arriba. Y ya te queda tu fórmula despejada de velocidad. Nada más la volteamos, A por T o T por A, y hay que multiplicar aceleración, que ya la obtuvimos, es esta, es esto, 1.5 por el tiempo. 5 Exactamente, que son, aquí lo tenemos, 5 segundos. Y pues ya lo multiplicamos. 5. Y ese ya es el resultado. Ahora, las unidades. Bueno, si te aprendes que las unidades de la velocidad son metros sobre segundo, pues ya está. Pero aquí, metro, ¿dónde está? Este metro, pues es 1 metro. Segundo al cuadrado es segundo por segundo. 2 veces. Estas dos. Segundo por segundo es segundo al cuadrado. Y 5 segundos. Este segundo de arriba de los 5 segundos se va a cancelar con uno de abajo. Acuérdate que lo mismo arriba y lo mismo abajo se cancela. Entonces nomás te queda este metro, pasa. Y el segundo abajo pasa. Y ya. Este sí es nuestro resultado. Esto ya es velocidad. 7.5 metros sobre segundo, que es el inciso. Inciso B. Dale, ¿dónde está el color verde? Entonces está larguito y vete aprendiendo las fórmulas poco a poquito. ¿Vale? Sí, mis. A ver qué tal. Bueno, lo bueno es que muchas preguntas son teóricas, no todas son ejercicios. Esta que viene es ejercicio. A ver, dice. Para la física, la actividad que realiza la Tierra al girar sobre su propio eje es una manifestación de qué energía. Entonces, bueno, vamos a ver estos conceptos, cinética y potencial. Y bueno, vamos a ver qué son estos conceptos. ¿Qué es la cinética?
pues aquí está la definición. Estudia los cuerpos en movimiento. Por ejemplo, una energía cinética es aquella que tiene un cuerpo en movimiento. Bueno, haz de cuenta que para la física solamente hay dos, bueno, para la física en cuanto a energía, hay dos tipos de cuerpos, los que están en reposo y los que están en movimiento. Los que están en reposo, por ejemplo, imagínate una de esos de kilos mortales que tienen 250, 300, no sé cuántos kilos que pesan. Tienen un montón de masa, ¿no? Están quietos, aparte porque no se pueden mover, están quietos, pero tienen la capacidad de hacer muchas cosas porque tienen mucha energía, pero mucha energía guardada, en el caso de esos que tienen muchos kilogramos. Entonces, tienen la capacidad de hacer muchas cosas. No la hacen porque ni siquiera se pueden mover de tan gordos que están, pero tienen una gran capacidad de hacer muchas cosas porque tienen mucha, pero muchísima energía guardada. Cuando estás quieto, tienes tu energía potencial al máximo. ¿Por qué? Porque está como guardada, pero tú puedes, pues no sé, levantarte y correr o levantar algo muy pesado, mover algo muy pesado. Tienes la capacidad, pero no lo estás haciendo porque estás sentadita en tu sillita, ¿no? O acostada, no sé qué estés. Entonces, ahí a eso se le llama energía potencial. Estudia los cuerpos en reposo, por ejemplo, una energía potencial es aquella que tiene un cuerpo en reposo. Entonces, esté vivo o no. Porque, por ejemplo, el celular está en reposo, pero si lo aviento contra el vidrio de mi ventana, lo va a romper. Entonces tiene la capacidad de romper un vidrio, pero ahorita está en reposo. Esa es la energía potencial. Es la que tienen los cuerpos que están en reposo. Cuando tú ya te levantas de la silla y te pones a caminar, a hacer el quehacer, a subir o lo que sea, bajar escaleras o te pones a correr, tu energía potencial, que es lo que tienes guardado, ya ves que se guarda en grasa, ¿no? La energía guardada se te guarda en forma de grasa y salen las lonjitas. Esa energía, cuando ya te pones a hacer algo, la estás transformando en energía cinética. Y entonces, al momento en el que empiezas a correr, toda esa energía la estás gastando y la estás sacando de tus reservas. Entonces, cuando te pones en movimiento, estás gastando o estás transformando toda esa energía acumulada o guardada que tenemos en movimiento. Y a esa se le llama energía cinética. Entonces, para terminar pronto, cinética, cuerpo en movimiento. Potencial, en reposo. Por ejemplo, un coche. Un coche vas y le llenas el tanque de gasolina. Si el cuerpo está en reposo, pues ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar la gasolina, pues no se va a gastar. Y está todo guardado. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en reposo. Y tiene la capacidad de transformarla en movimiento, o sea, de ponerse en marcha, pero no lo hace. Ay, ¿quién llegó? Ok. Hola, Ale. Entonces, eso es la energía potencial. Ya cuando tú lo prendes el coche y empiezas a moverte en él, empieza a gastarse esa gasolina. Entonces empieza a transformar la gasolina en movimiento. Y si el coche se queda sin combustible, pues no tiene energía potencial, no está en reposo, pero así se va a quedar. No tiene para transformarla de alguna manera y ponerse en movimiento. Entonces, bueno. La otra definición que nos falta, elástico. Elástico, pues así como una liga o lo que sea, es cuando un objeto se deforma. Entonces, pues una liga para el cabello, pues la estiras, te peinas, te haces tu colita o lo que sea, la estiras. Cuando dejas de aplicarle la fuerza, regresa a su tamaño original. Eso es algo elástico. Es cuando los objetos se deforman, pero regresan a su forma original. Algo no elástico es cuando no regresa a su forma original. Por ejemplo, la plastilina tú la moldeas y se queda en esa forma que tú le diste, no regresa a su forma original. Entonces la plastilina es
no elástica porque adopta la forma que tú quieras. Entonces, elástico es que se deforma y bueno, nada más que se deforma, regresa pues a su forma original o a su tamaño original. Entonces, regresamos a leer el problema. La actividad que realiza la Tierra al girar sobre su propio eje, ¿qué tipo de manifestaciones? Ojo, la Tierra tiene dos movimientos, uno sobre su propio eje y otro alrededor del Sol, ¿no? Entonces, pero aquí me dice que gira sobre su propio eje. Entonces, el inciso A es cinética rotacional. Cinética es que está en movimiento. Movimiento rotacional, pues que es como un trompo que está girando. Así que está girando en el mismo punto. Eso es energía cinética rotacional. Energía cinética vibracional es como cuando te subes a un coche y hay muchos baches y que te está acomodando hasta las ideas de tanto bacherío que hay. Así porque luego me inventes. Esa es vibracional. Entonces, pues que hay mucha vibración, ¿no? Hay movimiento en cualquier sentido, que puede ser hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Energía potencial elástica. Potencial es cuando los cuerpos están en reposo. En reposo y aparte se deforman. Entonces, pues aquí aplicaría potencial elástica como una liga, que la puedes estirar y en el momento en el que dejas de aplicarle fuerza, cuando le dejas de aplicar fuerza, se queda quieta y recupera su forma original. Eso sería algo, bueno, sería potencial elástica. Lo deformas, pero lo dejas de deformar, lo dejas de estirar y es potencial, se queda quieto y recupera su forma original. Y una potencial no elástica, pues sería como la plastilina, ¿no? La mueves, la deformas, le haces la forma que tú quieras, entonces se queda quieta y la deformas. Sería la deformación y la deformación permanece. Entonces, respuesta correcta pues sería cinética rotacional porque está en movimiento, la Tierra está en movimiento y está girando, está rotando. ¿Sale? Ok. ¿Alguna duda de aquí? No, hasta el momento no. Ay, esta está complicadita. Bueno. Dice, se coloca agua en un recipiente de aluminio y se pone a calentar en una estufa que le suministra 230 kJ. Kilojoule es una unidad para medir energía, no temperatura, energía. Bueno, lo cual hace que la temperatura del agua aumente en 16 grados centígrados. Entonces, pues imagínate que así, ¿no? Tienes un recipiente en una estufa y, un recipiente de aluminio. Al recipiente de aluminio le echas agua, pero no se sabe qué tanta cantidad de agua y lo pones a calentar. Aquí lo que le suministras es como qué tan fuerte, qué tanto le subes a la flama. Y bueno, se calienta, obviamente se tiene que calentar, entonces de la temperatura original que tenía a la final sube 16 grados su temperatura. Y bueno, la pregunta que nos hacen es que si en las mismas condiciones, a la misma cantidad de agua, se le suministra el doble de energía, ¿cuál es el aumento en la temperatura? Entonces, el tema para poder resolver este ejemplo es cantidad de calor. Entonces vamos a ver primero lo que es el calor o la diferencia entre calor y temperatura, porque no son lo mismo. Entonces, para el calor tenemos que es la cantidad de energía que poseen las partículas internas de un objeto. Como vamos a ver en química, que todavía no lo vemos, pero como vamos a ver en química, todos los objetos están formados por partículas muy pequeñitas, muy pequeñitas. Estas partículas pues son átomos, básicamente, pero pueden ser moléculas un poquito más grandes, o también pueden ser otras que se llaman iones.
Entonces, bueno, toda la materia, incluso el aire que estamos ahorita respirando, está formado por partículas. Cuando, por ejemplo, nos servimos una taza de café y el café está súper caliente y tocamos la taza de café y se siente caliente, ¿no? O nos podemos llegar a quemar. ¿Qué está pasando? El agua, cuando se calienta, el calor agita a todas las partículas que están dentro del agua. Entonces las agita tanto que están como vibrando mucho. Y vibran tanto que muchas se desprenden. Y las que se desprenden pasan a estado gaseoso. Y por eso es que el agua se evapora. De hecho, aunque no esté hirviendo el agua, si tú dejas un recipiente con agua, se evapora. ¿Por qué? Porque algunas partículas, pues con el calor del medio ambiente o con el aire que pueda hacer, va desprendiendo pequeñas partículas de ese recipiente. Entonces, bueno, el caso es que cuando calentamos un objeto y lo tocamos, haz de cuenta que nos da muchos golpecitos. Y cuando lo sentimos caliente es porque estamos sintiendo todos esos golpecitos, como cuando éramos niñas y jugábamos a las manitas calientes, que de tanto que te pegaban, pues se te calentaban las manos. ¿Por qué? Porque con el golpe se traspasa o se transmite energía. O sea, tú cuando das un golpe, pasas energía a lo que recibe el golpe. Entonces, si de tantos golpes que te daban, pues se te terminaban calentando las manos. Haz de cuenta que es lo mismo, pero a nivel súper chiquito, microscópico, donde cuando lo tocas, te están golpeando, cada molécula de la taza te está golpeando tu mano. Y por eso lo sientes caliente. Y es lo mismo que cuando pones tu mano al sol, donde haya rayos del sol y donde no, en la sombra, ¿no? Cuando la pones al sol, recuerden que el sol tiene un montón de partículas que está desprendiendo. Y todas esas partículas pues llegan a la tierra y cuando pones tu mano al sol, todas esas partículas están chocando contra tu mano. Y por eso se siente calientito. Porque cada una de esas partículas trae energía. Y cuando choca con tu mano, le transfiere esa energía. Y entonces el efecto es que sentimos calientito. Y es lo mismo cuando tocamos algo caliente. Entonces, eso es el calor. Es la energía interna que tienen las partículas de un objeto. La energía interna que tienen. Si estas partículas no se mueven, están quietas, el objeto está frío y baja mucho su temperatura. Bueno, eso es el calor. Temperatura es medir el calor. Para poder medir el calor, lo hacemos nosotros en la escala de grados centígrados. Pero hay otra escala que es la Fahrenheit y la Celsius. Entonces, ahorita igual íbamos a usar alguna de las otras, pero son las tres, y esto lo voy a poner aquí. La medida del calor se hace a través de escalas de temperatura. Y las principales pues son los grados Celsius, grados Fahrenheit y Kelvin. Y Kelvin. Y bueno, entonces otra fórmula más para aprenderse. Calor, la Q es calor. Sus unidades son las famosas calorías, que nos preocupamos tanto nosotras las mujeres, o también el joule. Ustedes, queridas. Bueno, no, yo no me preocupo tanto. Bueno, no, sí me preocupo porque los fines de semana subo de peso. Me gusta mucho hacer ejercicio. Entonces toda la semana me aplico, me voy al gimnasio. Pero viernes, sábado y domingo, híjoles, pierdo la dieta y el lunes me vuelvo a recuperar. Pero bueno. Entonces, sí me preocupo. Sí, de repente, entre semanas sí cuento calorías. Ya el fin de semana como lo que se me trago, lo que se me ponga enfrente. Pero sí me preocupo entre semana. Entonces, esas calorías son para medir el calor. Y otra unidad es el joule. Todas las etiquetas de los alimentos traen
dos unidades, que son las calorías y otra que generalmente es kilojoule la que se utiliza. Entonces traen una K y una J al lado de las calorías. Entonces estas dos se utilizan para medir el calor. Esta M, ya la habíamos visto, es la masa y su unidad es el kilogramo. La C, esta te la tienes, no sé por qué les ponen esos problemas, te la tienes que aprender y luego vienen dos distintos, pero bueno. La C es la capacidad calorífica volumétrica. La capacidad calorífica volumétrica es qué tan rápido se calienta un objeto. Por ejemplo, si tú pones a hervir la misma cantidad de agua que de aceite, pues el agua va a hervir más rápido que el aceite. Eso significa que el aceite guarda más el calor, en este caso, que el agua. Y si pones otro recipiente con alcohol, pues el alcohol creo que ni siquiera va a hervir, se te va a evaporar. Entonces el alcohol, por ejemplo, tiene una capacidad calorífica muy pequeña. El agua pues es intermedia, en este caso esta es su capacidad calorífica, y el aceite, que también va a tardar más en hervir, va a tardar más, va a absorber también más calor, entonces tiene una capacidad calorífica mayor. La capacidad calorífica es como que tanto tienen la capacidad de absorber calor la sustancia. Por ejemplo, ya ves que últimamente, bueno, esta semana no, pero la semana pasada hacía mucho calor. ¿Qué pasa cuando llueve? El agua absorbe el calor y baja la temperatura y ya no se siente tanto calor. ¿Por qué? Por la capacidad calorífica que tiene el agua. Entonces absorbe el calor y pues eso regula la temperatura en el planeta. Y el delta T es delta, siempre que veas este delta es un cambio, por si vas a estudiar algo más después de esto, este delta es un cambio. Y la T es de temperatura, entonces delta T es un cambio en la temperatura. Y ese cambio en la temperatura siempre se mide como lo final, o sea, la temperatura final menos la temperatura inicial. Y aquí están las unidades en grados centígrados. Entonces, regresando al problema, lo que necesita, bueno, primero nos pregunta cuál sería el aumento de temperatura en el segundo, porque nos plantean como dos casos, ¿no? Primero se coloca agua en un recipiente de aluminio y se pone a calentar y su temperatura aumenta a 16 grados. Y luego si en las mismas condiciones, a la misma cantidad de agua, se le suministra el doble de energía, ya nos preguntan cuál sería el aumento de temperatura. ¿Qué dato nos falta aquí? Fíjate, 230 kilojoules, estos son joules, es una unidad de calor. Así que por las unidades que te den, tú vas a reconocer de qué te están hablando. Entonces 230 kilojoules es para medir calor. Nos dan aquí la temperatura y la C ya la tenemos. Nos dan el calor, nos dan esta C ya la tenemos porque este es su valor y nos dan la temperatura. ¿Qué nos falta? Nos falta la masa. Entonces lo que hay que encontrar primero es la masa, o sea, ver cuánta agua se puso a calentar. Fíjate, el calor es 230 kilojoules. El kilo, ¿cuántos gramos tiene un kilogramo? ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo? 1000, muy bien, no se te olvide. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? 1000 también. También 1000, efectivamente. Eso significa que cuando tú dices kilo, estás diciendo 1000. 1000 de lo que estemos, estás diciendo 2000 gramos. Si dices 5 kilómetros, estás diciendo metros. Entonces, si dices 230 kilojoules, estás diciendo 230.000 joule. ¿Por qué hacemos esa transformación? Porque el calor se mide en calorías o en joule, no en kilojoule, sino en joule solito.
Entonces hay que quitar el prefijo. Si tienes ahí un prefijo, se llama prefijo porque es kilogramos, kilómetro, kilo, lo que sea. Entonces hay que de ceros, ya que eso es 1000. Bueno, el cambio de temperatura, porque nos dicen, lo cual hace que la temperatura del agua aumente, o sea, aumenta en 16 grados. Entonces, este es el cambio. No te dicen cuál es la temperatura final, ni cuál es la temperatura inicial. Te dicen que la temperatura del agua aumenta 16 grados. Entonces, ese es el cambio de temperatura. Y como te digo, la masa es lo único que nos falta en esta fórmula. Entonces vamos a despejar la masa de aquí. Para despejar la masa que me estorba. A ver, para despejar la masa que me estorba. Miren. Para tener la masa solita que me estorba. Capacidad calorífica. Exacto. Y el cambio en la temperatura. Perfecto. Nada más. Ya lo otro, o sea, la Q ya está del otro lado de la igualdad. Del otro lado de la igualdad no me estorba. ¿Qué operaciones están haciendo la C y la delta T si están todas juntas así? ¿Qué operación están haciendo? ¿Una multiplicación? Exacto. Si estuviera así, eso es una suma, pero no está así. Si estuviera así, sería una resta. Y si estuvieran abajo, estarían dividiendo. Pero están todas arribita, se están multiplicando. Entonces, operación inversa de multiplicar. Dividir. Entonces, la C y la delta T, que están multiplicando a la M, las dos van a pasar para abajo de la Q, dividiendo. Entonces, el despeje nos queda así. Queda la Q y la C y la delta T quedan abajito. Pasan dividiendo. Volteamos la ecuación y nada más cambiamos de lado y ya nos queda así. Y vamos a sustituir estos valores aquí. Arriba nos va a quedar 230.000 joules. Abajo la C que tiene este valor, que multiplica al delta T, que es esto. Entonces me va a quedar así, ¿no? Esas tres cantidades. Ay, se me fue. Entonces me quedan así los 230.000 joules, los 897 que vale la C y los 16 grados. Para hacer toda esta operación, pasa y multiplicamos los dos de abajo. Entonces los dos de abajo serían 897 por 16 y da 14.352, que es esto de acá. Unidades. Aquí primero vamos a ver las de abajo. Entonces aquí abajo tengo grados centígrados. Este grado centígrado se va a cancelar con este que está arriba. Entonces arriba y abajo. ¿Por qué está arriba? Porque este es el entero. Estas ya están como en forma de fracción, pero esta no. Entonces ya sabes que a esto se le pone un 1 abajo para trabajarlo como fracción. Por lo tanto la C queda arriba y esta quedaría abajo, se cancela. Esto pasa y de aquí quedan joules sobre kilogramo. Y aquí otra vez hay que hacer la operación, dividir los números y joule arriba y joule abajo se cancelan. Y sobrevive kilogramo. Entonces números serían 230, 1, 2, 3, entre 14, 3, 52. Y me da 16.02. Entonces esto es la cantidad de agua que se puso a calentar, 16.02 kilogramos, fue bastante. Vamos a volver a leer el problema. Se coloca agua en un recipiente de aluminio, ya sé cuánta agua se colocó, y se pone a calentar en una estufa que le suministra 230 kilogramos, lo cual hace que la temperatura del agua aumente en 16 grados centígrados. Y en las mismas condiciones, a la misma cantidad de agua, ya tengo la cantidad de agua, ya tengo esto, era lo que me faltaba. Se le suministra el doble de energía, ¿cuál es el aumento en su temperatura? Entonces fíjate, me preguntan ahora, ¿cuál es
el aumento en la temperatura. Entonces, este es el aumento en la temperatura, delta T. Vamos a despejar esto y ya con eso ya resolvemos el problema. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Entonces aquí está. Ahora, para contestar a la pregunta del cambio de temperatura, como que me falta la original. Me la voy a copiar, que es esta. Ay. Está, control C. Y me la voy a llevar para acá, abajito aquí. Entonces, quiero despejar ahora Ahora, ¿qué me estorba para despejar delta T? De este lado, ¿qué me estorba para tener delta T solito? La masa y la... Y la C. ¿Quién la sabe? C. La C. ¿Qué operación están haciendo? Están multiplicando. Entonces, a las dos te las llevas dividiendo. Ajá, ¿por qué a las dos? Porque si quito una y me la llevo dividiendo, por ejemplo, la C sigue quedando multiplicando. Entonces también te la tienes que llevar dividiendo. Entonces quedan dividiendo abajo. O de arriba pasan para abajo. Y esta ya es tu despeje para el delta T. Volteamos la igualdad. Nos quedaría así. Sustituimos Q. Q, que es el calor, es el doble, porque el problema dice que si se suministra el doble de calor, ¿dónde está? Se le suministra el doble de energía. Bueno, energía. Entonces, si son 230 1000 Joule, pues ahora va a ser el doble, o sea, lo multiplicamos por 2. Entonces, a 230, 1, 2, 3, por 2. 460.000. Entonces esa es la energía, 460.000 entre la masa del agua que acabo de calcular, que es esta, 16.02, por la famosa C, que ya la tenemos, 897, esto, Joule entre kilogramo por grado centígrado, que es todo esto. 25. No, primero la operación de abajo y ya finalmente la división de todo. Entonces, primero 16.02 por 897. 897. ¿800 qué? 97. 897. 14,369.94. Okidoki, es esto. Muy bien. Ajá. Y ya finalmente los 460.000 entre estos. Entre eso que salió. 460, 1, 2, 3, entre 14.369.94. Y ya nos da 0.31. Ay, no, a mí me salió 0.31. A ver otra vez. 460.000. Así, 460.000. No le pongas punto. No. Entre. No pongas punto. 14.369. 14.369. Punto 94. 369.94. 320.1131. ¿Por qué te sale eso? A ver. 46, 460, 1, 2, 3. Entre 1, 4, 3, 6, 9.94. Ay, 94. Porque te da, pero te da el punto en otra posición. Ajá. A ver otra vez. 400, no pongas punto, 460 y 3 ceros. 460 y 1, 2, 3. Entre. Ajá, entre 1, 4, 3, 6, 9. Punto 94. 32.011. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Quién sabe qué estabas haciendo mal? Bueno. Creo que los puntos. Sí, yo también creo que los puntos. Porque te daba pero con en otra posición.
Bueno, pues ya, esta sería ahora sí nuestra respuesta correcta, que sería, bueno, 32, ¿no? El inciso D, 32.01, pues el inciso D. Están larguitos los problemas, pero hay que irse aprendiendo las fórmulas y lo que significa cada cosa, que es la Q, que es la M, la C, la delta T, todo ese rollo. Como que razonando más los problemas, ¿no? Sí, hay que leerlos bien, hay que ver qué es lo que te están pidiendo, porque sí está complicada la situación. Entonces, bueno, alcanzamos a hacer el que sigue, 24. Dice, se tienen 1000 gramos de agua. Gramos. ¿En qué te dije que se medía la masa? En kilogramos. Entonces no es lo mismo gramo que kilogramo. Cuando sustituyes en estas fórmulas, en estas unidades tienen que estar. Si están en más, como por ejemplo los kilojoule, hay que bajarlo a joule. Si están en gramos, tienen que estar en kilogramos. Entonces ahí hay que hacer el cambio. Entonces sí tienen que leer muy bien. Otra vez, se tienen 1000 gramos de agua, ahora ya me dan la masa, que se calienta hasta una temperatura de 49 grados centígrados. Se mide la energía del agua y es 29.302 joules. ¿Cuál es la temperatura inicial del agua antes de calentarla? Y nos dan el calor específico del agua. Si te das cuenta es otro, este es distinto al que nos dieron en el ejemplo anterior. Pero bueno, hay que aprendérselos. Se va a resolver con la misma fórmula del ejemplo anterior, solamente que ahora nos piden otra cosa, temperatura inicial. Entonces, bueno, vamos a ver los datos que nos dan. Bueno, para empezar, 1000 gramos de agua. 1000 gramos de agua, esa es la masa. ¿Por qué sé que es masa? Porque la masa se mide en gramos. Ahora, 1000 gramos, entonces así como un litro tiene 1000 mililitros, o un kilogramo tiene 1000 gramos, o un kilómetro tiene 1000 kilómetros, 1000 gramos es igual a 1 kilogramo. Siempre que sean 1000, pues va a ser kilo lo que sea. Lo que me preguntas un ratito, ajá. Si son gramos, pues va a ser kilogramos. Si fueran metros, pues serían kilómetros. Y así. Bueno, se calienta, a ver, se tienen 1000 gramos de agua que se calienta hasta una temperatura. Entonces, esta es la temperatura final, ¿no? No me dicen cuál es la inicial, de hecho es la pregunta. Por lo tanto, que se calienta hasta, como que el hasta es el que me indica que es la temperatura, o estamos hablando de temperatura final. Por lo tanto, esa es la temperatura final, 49 grados centígrados. Se mide la energía del agua, entonces la energía Joule es la famosa Q, el calor, o sea, se mide qué tanto se ha calentado el agua, y es de 29.302 joules, por lo tanto Q es 29.302 joules. Y la pregunta es la temperatura inicial, esta es la incógnita. Y también nos dan aquí el calor específico del agua, entonces esta es la C, es 4186 joules sobre kilogramos sobre grado por grado centígrado. C, 4186 joules entre kilogramo por grado centígrado. Entonces vamos a usar la misma fórmula de arriba, que es esta, Q igual a M por C por delta T. Pero el delta T hace rato lo usamos como el cambio en la temperatura, recordando lo que es, acá arriba está. Delta T es el cambio. ¿Por qué? Porque hace rato, en el problema anterior, nos dijeron que lo que había subido, aquí, lo cual es a que la temperatura del agua aumente. Aquí ya nos habían dicho cuánto había aumentado, 16 grados, pero su temperatura pudo haber estado en 0 y aumentado 16 grados. O pudo haber estado en 50
y aumentado 16 grados. Este dato que nos están dando en el problema anterior es el cambio que hubo. Ahorita no nos están dando eso, nos están dando esta parte. En lugar de que nos den el delta T, nos lo están dando así, como temperatura final. Como temperatura final, y la pregunta es, ¿cuál es la temperatura inicial? Es final menos inicial. Por lo tanto, hay que sustituir esto aquí y hay que despejar TI, que es la que nos piden, temperatura inicial. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá, aquí. Entonces, tenemos esta que es la fórmula original, pero siempre un cambio va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Como por ejemplo, ¿cuánto gastaste? Cambio en gastos. Pues lo que te quedaste con dinero al final menos lo que llevabas. Por ejemplo, hoy en la mañana te saliste con 500 pesos en la cartera. ¿Y con cuánto regresaste? Con lo final. Regresaste con 150. ¿Cuánto te gastaste? 350, ¿no? O sea, la temperatura, lo final es con lo que regresas menos lo que llevabas originalmente, ¿no? Y ese va a ser tu cambio. Entonces, bueno, lo sustituimos aquí. Pues nos queda la Q, la MC baja, y en lugar de poner el delta T, ponemos TF menos TI, que sería esto, TF menos TI. Y aquí lo vamos a trabajar, pues igual que en mate. Lo que queremos despejar es el TI. Entonces ese está aquí adentro, está dentro del paréntesis. Pero vamos a hacer como lo mismo que hicimos hace rato. Para despejar, vamos a despejar primero el paréntesis completo. Entonces, el MC, otra vez, la M y la C están multiplicando. Por lo tanto, aquí como que me salte un paso, van a pasar en primera instancia dividiendo. Entonces, ¿qué hice? Control Z. No me lo copió. Ahí está. Entonces, esta MC están multiplicando, van a pasar con la operación inversa, que es dividiendo. Como no lo estoy usando mucho, se traba. Ahí está. Entonces, el MC está multiplicando, pasa aquí dividiendo. Así. Y bueno, para sacar el TF menos TI, pues no hay problema. Del paréntesis, para sacarlo del paréntesis, no hay problema porque no hay nada afuera. Entonces de aquí estos pueden salir del paréntesis. Y ahora sí, como quiero despejar TI, aquí ahora sí tengo un signo de resta, ¿sale? Por lo tanto, debe de tener un signo más y pues tiene un signo menos. Recuerda que el signo más no se escribe. Entonces, como quiero TI, está sumando, lo voy a pasar del otro lado restando. Pues acuérdate, si hay un signo de más o de menos, es que se están restando. Si no hay signo, se están multiplicando. Entonces aquí, como tengo este signo, si no estuviera este signo, están multiplicándose y el TF pasa dividiendo. Pero como está ahí ese signo de resta, significa que tiene un signo positivo y está sumando, bueno, es menos TI, ¿no? Está restándose. El signo positivo, pues ya saben que no se escribe. Entonces pasa del otro lado con cambio de signo. Como está positivo, pasa negativo. Y ya casi, porque ya está mi variable despejada, pero con signo menos. Entonces vamos a aplicar lo mismo que hicimos en matemáticas. Cuando está con signo menos, a todo le cambiamos de signo. Así que esta pasa positiva. Esta QMC está positiva. Entonces le cambiamos a menos. Y está menos, cambia a más. Entonces a todos los términos de la fórmula les cambiamos el signo. Y ya está el despeje. Ya nomás volteamos la ecuación. Esto negativo y esto acá. Y ya, a sustituir. Entonces, el menos, pues menos ahí queda. La Q, acá la tengo. Bueno, aquí me voy a bajar estos datos. Ay, no,
Pensé que estaban en un cuadro de texto. Ok, la Q vale 29.302 joules, que es esto de aquí. La masa nos dio 1 kilo cuando ya la transformamos. La C es la capacidad calorífica del agua, que es esta que nos están dando, 4186 joule entre kilogramo por grado centígrado, que es esto, más la temperatura final. Y la temperatura final que alcanzó el agua era de 49 grados centígrados. Entonces, más 49. Primero se resuelve la fracción y hasta el final se hace la suma. Entonces, para resolver la fracción, este pasa y hacemos la parte de abajo. Bueno, es 1 por 4186, pues va a dar 4186. Eso no hay problema. Unidades. La temperatura se mide en grados centígrados, entonces al final le pones grados centígrados, si te la aprendes. Si no, kilogramo abajo, no, kilogramo arriba con este de abajo se cancelan. Joule arriba y este de abajo se cancela y lo que sobrevive son grados centígrados. Entonces eso es lo que va a sobrevivir. Y bueno, hay que hacer la división. Esto entre, ¿qué es esto? Entre 4186. A ver, sería 29.302 entre 4.186. Sí. Y nos da 7. Ajá, el menos, no se te olvide, el menos sigue pasando. Por lo tanto, esto nos daría menos 7 grados centígrados más 49. Entonces, le ponemos su signo menos más 49. Y eso nos da 42 grados centígrados. Los positivos. Siempre les tienen que ser como consistentes, porque el problema dice, lo voy a volver a leer, se tienen 1000 gramos de agua que se calientan hasta una temperatura de 49 grados centígrados. Obviamente tiene que ser menor la temperatura a la que estaba originalmente, porque dice se calienta, o sea que tiene que ser menor, o sea que me tiene que dar menos de 49 para que se caliente hasta esta temperatura. Bueno, entonces esta sería el inciso D, ¿no? La respuesta correcta. 42 grados centígrados. 42 grados centígrados. 48. Bueno, pues vamos a hacer el que sigue. Apréndanse las formulitas, porfis. El que sigue no está tan difícil. Yo creo que sí lo alcanzamos a hacer. Bueno. Dice, la energía también se transfiere en forma de trabajo. ¿Por qué? Porque la energía tiene muchas formas en las que se transforma. Por ejemplo, si tú conectas algo al tomacorrientes, si conectas una bocina, la transformas en sonido, que es energía sonora. Si conectas una lámpara o algo que ilumine, la transformas en energía luminosa. Si conectas un calentador de esos para calentar agua, la vas a transformar en calor. Pero puedes conectar un ventilador o un aire acondicionado, que lo estarías transformando en ausencia de calor. Entonces, o puedes conectar tu computadora o tu celular y transformarlo en esto, ¿no? En que el equipo prenda y que puedas, no sé, escuchar música, ver videos, tomar tu clase en línea. Entonces, toda esa energía la podemos transformar en lo que nosotros queremos, sea lo que sea. Entonces, eso es esta parte de la energía. También se transfiere en forma de trabajo. Y bueno, empezamos. Si una plancha tiene una eficiencia del 55%, para la cual se aplica una energía de 120 joules, ¿cuál es la energía de salida que tiene la plancha? Bueno, este tema se llama leyes de la termodinámica. Son básicamente 3 y ahorita estamos viendo, creo que la tercera ley de la termodinámica. ¿Qué dice esta ley de la termodinámica? Dice que siempre se va a desperdiciar energía. No hay un dispositivo todavía que haya sido creado por el ser humano. A lo mejor los extraterrestres ya lo tienen,
pero no hay un dispositivo que aproveche la energía al 100%. Por ejemplo, cuando pones a cargar tu celular o pones la computadora que conectada, pues, siempre se calientan los cargadores. Ese calor es la energía que se desperdicia. Esa energía no se utiliza. Y ahorita que en el caso de la plancha, que es de lo que nos están hablando, pues la plancha se calienta y tú acercas tu mano y sientes calientito. El hecho de que tú acerques tu mano y sientas calientito es porque se está desperdiciando esa energía. Cuando en la estufa pones y calientas, pones un recipiente encima y le prendes a la lumbre, pues, por los lados sientes calientito. Toda esa energía, y aparte luego si la dejas mucho tiempo prendida, se calienta la estufa de alrededor. Todo eso es la energía que se desperdicia. Y entonces, pues hasta el momento no hemos podido, incluso nosotros como humanos no somos una máquina perfecta, desperdiciamos mucha energía y la que desperdiciamos es la que hacemos popó o pipí, porque eso ya es desperdicio de nuestro cuerpo. Entonces, la tercera ley creo que de la termodinámica es la que nos dice esto, que no hay una máquina que sea 100% perfecta, que todo lo que tú le des lo aproveche en forma de energía. Entonces, con esto viene la eficacia. Como las máquinas no son 100% perfectas, siempre van a tener un porcentaje de eficacia, es decir, que tan bien aprovechan esa energía y que tanto desperdician. Esa es la eficacia o eficiencia. Entonces, fíjate, el problema dice, si una plancha tiene una eficiencia del 55%, o sea, es que tanto aprovecha, cuando la conectas al tomacorrientes, que tanto aprovecha la energía. ¿Cuánto la aprovecha? El 55%. Lo demás lo desperdicia. Bueno, para este 55% se aplica una energía de 120 joules. Entonces, ¿cuál es la energía de salida que tiene la plancha? Es decir, ¿cuánta realmente está absorbiendo? Entonces, bueno, el procedimiento está muy fácil, creo que es más larga la explicación. Esta es la fórmula que vas a usar. La E de eficiencia es el trabajo entre el calor. Bueno, es el trabajo entre el calor. La E es eficiencia. La eficiencia se mide en %, porque va a ser qué tan bueno es ese instrumento o aparato. El W es el trabajo y sus unidades también, al igual que el calor, son el joule. Porque aquí, en este caso, la plancha calienta. Y entonces, una de las muchas formas que tiene la energía es para calentar, pero como ya lo vimos, no nada más es para calentar, sino la puedes transformar en energía luminosa o en energía sonora o en mecánica. Si conectas un robotito que se mueva, un juego mecánico, pues va a moverse. Se puede transformar en muchas formas. Por eso es que el trabajo también tiene unidades de joule. Y la Q es el calor, que aquí también están sus unidades. Entonces, estos son los datos que nos dan. La E es el 55%, porque aquí se tiene una eficiencia del 55%, que sería esto. Y se aplica una energía de 120 joules. Eso es el calor que está sintiéndose en la plancha. Y pues nada más es cuestión de sustituir. Por ejemplo, si sustituyo aquí, la E vale 55, me queda aquí. La W no la conozco. Y la Q, que es el calor, que es lo que estoy sintiendo de calor en la plancha, son los 120 joules. Hay que despejar W. ¿Qué me estorba para despejar W? ¿Qué me estorba, Belén, para despejar W? La Q, bueno, No, calor. el 120, no, aquí. El 120. La Q. Bueno, pues sí, ¿verdad? La Q. Bueno, si está abajo, ¿qué operación está haciendo? Dividiendo. Dividiendo. Operación inversa. Multiplicando.
multiplicando. Muy bien. Por lo tanto, va a pasar del otro lado multiplicando. Así que el 120 va a multiplicar al 55. Entonces, se me queda 120 por el 55. Ahora, aquí el por ciento hay que quitarlo. ¿Cómo quitamos el por ciento? Pues por ciento es por 100. ¿Cómo quitamos un por ciento? Dividiendo entre 100, porque es con la operación inversa. Entonces el 55 lo dividimos entre 100 para quitarle la unidad de porcentaje y que me quede en joules. Y ya. Entonces este 120 que está dividiendo pasa multiplicando y queda 120 por 55. Y para quitar el por ciento dividimos entre 100, que sería la operación inversa. Y entonces si hacemos 120 por 55 nos da 6600. Entre 100 para quitarle el por ciento, 66. Y también joules, que es la unidad del trabajo. Entonces eso sería el inciso C. Estuvo cortito, no estuvo tan largo. Que fue más explicación de lo que era la plancha y la eficiencia y que el trabajo y que cómo se transforma. Entonces, pues bueno, yo creo que ya le dejamos hasta aquí, llegamos hasta el 25. Pues más o menos sí le avanzamos como a la mitad. Sí. Alguito, sí. Como podrás ver, viene tanto teoría como algunos ejercicios. Entonces, pues ahí viene medio combinado. Pues ya que, pues bueno. Entonces, déjame ver si en este libro, ya que nos quedan 2 minutos de clase, algo que quiero que te aprendas, que son las unidades del sistema internacional. Pero ¿dónde está? Esto es de transformación. Estos son las... Aquí la canción. No, ¿a poco no se los dije? Madre mía. Bueno, te voy a mandar un archivo donde vienen las principales unidades, porque eso, no viene. Madre mía, no se los di estos chamacos. No, pues no, creo que no viene. Pues no viene. No, pues no viene. No guardar. Bueno, te mando un archivo donde vienen las principales unidades. Y bueno, también te mando y en cuanto suba la grabación a, ¿cómo se llama? A YouTube, pues también te mando el link, ¿sale? Va que va. Bueno, ¿alguna duda o algo, Belén? Pues no, Miss, hasta ahorita ya veré en el examen. Eso es todo.